Hola, este es mi video de la actividad integradora 3. Yo soy Kevin José Gómez Navarro. Bueno, para empezar, vamos a mencionar los datos importantes de las obras. La primera obra que vamos a analizar va a ser Nosando la Tierra de Juan Rulfo. Esta obra fue elaborada y publicada en 1953 y su lugar de exposición fue en la revista Pan, en Guadalajara, El Llano en Llamas. La segunda es una pintura y esa se llama Las Espigadoras. Fue pintada por Jean-François Millet. Su año de elaboración es de 1857 y su lugar de exposición fue el Museo d'Orsay en París, Francia. Como primer punto vamos a analizar los datos más importantes del autor, su biografía. Juan Rulfo nació el 16 de mayo de 1917 en Jalisco y pasó una parte de su infancia en San Gabriel. Sus obras se nutren de experiencias como la guerra, el despojo, la orfandad y la violencia de la Revolución. Prácticamente sus obras se centran más en los tiempos de la Revolución Mexicana. Fue novelista, cuentista, fotógrafo y editor. Sus cuentos se destacaron por estos temas y los más importantes fueron El Llano en Llamas, su primera novela Pedro Páramo, así como El Gallo de Oro y su cortometraje El Despojo. Juan falleció en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986. Ahora pasemos con Jean-François Millet. Este hombre nació en Normandía el 4 de octubre de 1814. Fue un pintor francés, destacado por sus temas rurales y su vinculación con el realismo. Comenzó su carrera en Cherburgo, donde estudió con Paul de la Roche. En sus obras retrató a los granjeros, transmitiendo una sensación de calma. Sus pinturas fueron conocidas porque retrataba lo que los campesinos vivían en los tiempos pasados. Entre sus obras más populares se encuentran La silla de trigo, Carpeta, El sembrador, nuestra obra que vamos a analizar, Las espigadoras, El hombre de azada, La segadora y Regreso al campo. Jean falleció debilitado el 20 de enero de 1875 en Barbizon. Ahora bien, ya viendo los datos importantes de estos cuentos, vamos a dar la diégesis de lo que se tratan estas obras. El cuento de Juan Rulfo narra la experiencia de 4 campesinos que tras la Revolución Mexicana reciben tierras como parte de la reforma agraria. Sin embargo, estas tierras son secas, son áridas, no se pueden trabajar en ellas, lo que dificulta el cultivo y la subsistencia de estos trabajadores. La historia se va desarrollando durante su travesía por el llano, transmitiendo una sensación de abandono y desesperanza. A lo largo del relato, el protagonista expresa su desilusión ante la injusticia que se está viviendo en esa situación, ya que a pesar de haber hablado con los representantes del gobierno sobre la falta de agua y las dificultades para cultivar en esas tierras, no le hicieron caso omiso a sus peticiones. A medida que va avanzando la historia, los personajes casi no hablan, enfatizando en su crueldad, en su sequedad, en su frialdad, y dándole un tono melancólico. El relato refleja el descontento de los campesinos con el gobierno y la dureza de la vida rural en México, resaltando las verdaderas necesidades del pueblo. En el caso de las espigadoras, la escena se divide en 3 planos. En el primero, se ve a 3 mujeres campesinas recogiendo espigas, los restos de la cosecha. En el segundo plano, un grupo de trabajadores continúa la cosecha. Y en el tercer plano, se nota a lo que parece ser el patrón montado a caballo, supervisando el trabajo. Estos 3 planos claramente establecen la división social en la que se vivía en aquellas épocas. La paleta de tonos terrosos y la luz suave resaltan la calidad del campo, la calidez del campo, transmitiendo serenidad, calma. La perspectiva utilizada genera profundidad, al contrastar el tamaño del primer plano con las figuras más pequeñas al fondo. Como ya lo mencioné, las espigadoras se ven en el cuadro principal y al fondo se ven a más trabajadores trabajando para los patrones.
Más allá de su estructura visual, la obra transmite temas de resiliencia, de desigualdad social. Mientras las espigadoras luchan por recoger los restos de la cosecha, al fondo se ve abundancia de trigo. En la imagen se ve cómo hay montones de trigo y estas mujeres, en vez de agarrar la cosecha, empiezan a agarrar los restos de la cosecha. El tema común de estas dos obras es la injusticia social, como ya vimos, y la precariedad del campesinado, evidenciando su marginación y la falta de soluciones reales a los problemas. En el caso de las espigadoras, ya vimos que las campesinas recogen las obras de trigo. ¿Para qué? Para poder subsistir. La desigualdad social, donde se nota, donde atrás de ellas están las verdaderas cosechas, y que los patrones no dejen que estas mujeres campesinas puedan subsistir de esos cultivos. Es más, los ponen hasta recoger lo que quedó de esos cultivos. Por otro lado, en el cuento de Nos han dado la tierra, nos retratan la situación de 4 campesinos, las cuales reciben tierras infértiles a pesar de que hay una reforma que se supone que tiene que ayudar a estos hombres. La narración de Nos han dado la tierra pone de manifiesto el abandono del campesinado por parte del gobierno y la lucha de ellos mismos contra un destino adverso. Como ya lo vimos, el discurso que tiene estas obras en común son la desigualdad económica y social. Tanto en las espigadoras como en Nos han dado la tierra, los campesinos y las mujeres campesinas reciben tierras, reciben productos, reciben cultivos que no son nada, pues digámoslo así, que no son nada que les den una ventaja a estas personas. En las espigadoras, la composición refuerza esta idea colocando a las espigadoras en una postura de esfuerzo. El lenguaje corporal de estas mujeres es de esfuerzo. En Nos han dado la tierra, hay una frase en la cual dicen: hay tierra para caminar, pero no para sembrar. Esto ilustra la ironía y el abandono en que se encuentran. El segundo discurso es la resignación y la resiliencia campesina. En las espigadoras, aunque el trabajo es duro y las condiciones son injustas, las mujeres siguen agachadas recogiendo la espiga, mostrando su resiliencia silenciosa. En Nos han dado la tierra, los campesinos caminan sin protestar, abiertamente conscientes de que quejarse no va a cambiar nada. La narración refleja un tono de resignación, pero también de resiliencia pasiva ante su realidad. En cuanto a la postura de estas obras, en las espigadoras, la obra nos transmite la postura de dignificación del trabajo, mostrando a las espigadoras como unas figuras fuertes y resilientes. Aunque denuncia así la desigualdad social y la desigualdad económica, lo hace de una manera sutil. Casi no se nota ese tema. Sin embargo, se enfoca en la perseverancia de las mujeres en su labor. La composición visual, con la línea del horizonte baja, da a las campesinas una presencia casi monumental, lo que resalta la idea de que su trabajo es valioso, a pesar de ser arduo y mal recompensado. Por otro lado, en Nos han dado la tierra, la postura es crítica y pesimista, al exponer la indiferencia del gobierno hacia los campesinos a través de la voz de un narrador que relata de manera seca y cruda su travesía por una tierra infértil. La obra deja en claro que la reforma agraria no ha mejorado nada, que las situaciones siguen iguales, reflejando así el fracaso de las promesas del gobierno. Bueno, en cuanto a la ideología de estas dos obras, en Las espigadoras, la obra muestra una división entre la clase trabajadora y la clase dominante a través de una figura del terrateniente a caballo. Sin ser una denuncia explícita, pero reflejando la injusticia social y la explotación mediante la composición y el contraste, destaca la crítica a la desigualdad social y la representación de las clases. Además, presenta a las campesinas recogiendo los sobrantes como figuras dignas y resilientes, resaltando la importancia del trabajo manual y dignificando el esfuerzo y la voluntad de quienes lo realizan, a pesar de las claras y duras condiciones. En el caso de Nos han dado la tierra,
La obra muestra cómo los campesinos reciben tierras difíciles de trabajar, lo que pone de manifiesto el fracaso de las promesas del gobierno sobre la reforma agraria. La crítica ideológica se enfoca en la ineficacia de las políticas agrarias y la indiferencia del gobierno hacia los campesinos. Los campesinos caminan resignados, sin protestar abiertamente, lo que simboliza una resiliencia pasiva frente a la adversidad y a la falta de esperanza en un cambio. Esta postura refleja la crítica, la falta de cambios reales en las condiciones de vida y la resignación ante el sistema. Al ver que no hay más oportunidades, no les queda más que callarse y resiliarse a esa vida. Bueno, ya para terminar, vamos a presentar el argumento que justifica las evidencias ideológicas previamente mencionadas. En el caso, las injusticias social que sufren los campesinos en ambas obras tienen una causa común: el abandono y la explotación sistemática por parte de las estructuras del poder. En la obra de Millet, la causa es la concentración de tierras y riquezas en manos de unos pocos, de los terratenientes en este caso, lo que deja a las mujeres y a los campesinos a su merced, a su suerte. La consecuencia, aunque silenciosa, es la falta de una verdadera mejora en sus condiciones de vida, lo que subraya la desigualdad inherente al sistema. En la obra de Rulfo, la causa radica a la política agraria fallida del gobierno, que proponía tierras a los campesinos sin considerar la calidad de estas mismas. Tierras son tierras y tierras se van a quedar. La consecuencia es más directa. La desilusión y la frustración de los campesinos se hace notoria. Quienes reciben tierras infértiles e imposibles de trabajar no tienen más oportunidades más que aguantarse. La reforma agraria no solo fracasa en satisfacer las necesidades reales de los campesinos, el trabajo, sino que agrava su sufrimiento al brindarles una falsa esperanza. Recordemos que la reforma agraria fue una esperanza hacia los campesinos. Este enfoque de causa-consecuencia muestra cómo la desigualdad social y económica afecta de manera directa o indirecta a los campesinos reflejados en estas obras, destacando el abandono y las promesas incumplidas como elementos clave de la lucha. Pues bueno, esto ha sido todo por mi parte. Gracias.